Hoy vamos a comenzar el capítulo número 7 del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está, o el Drash del Monte, como lo enseñó el apóstol David, justamente es el capítulo 5, 6 y 7, y es lo que nos enfocamos, no sé si ustedes hacen memoria, desde que comenzamos Bereshit. Hemos estado en esos capítulos, en esa parte, porque yo escuchaba el apóstol, no sé en qué, no sé si fue en Hanukkah, que decía que en sí los evangelios no fueron estipulados como las parashot. Las parashot fueron dadas por Ezra eh, cuando nos lo preparó antes del Mesías para que este estudio se hiciera. O sea que Yeshua, Jesús el Cristo, estudiaba también las parashot. ¿Sabían ustedes? Como todo buen judío, decía Yeshua, Jesús el Cristo, estudiaba la Torá. Porque más allá de ser un judío, él reconocía quién era el Señor y sabía que era su Padre. Y cuando nosotros reconocemos que aquel que nos dio la Torá en el monte Sinaí es nuestro Padre, ¿quién menos podemos hacer que estudiar la Torá, ese manual de instrucción que nos dio? Y en el Sermón del Monte, que está en el capítulo, hoy vamos a ver el capítulo 7. No sé cuándo termine el capítulo 7, cómo seguiremos, eso el apóstol después me irá a indicar. Pero ahora comenzamos el 7. Estamos comenzando el 7 y falta una para allá para que se termine el estudio de Bereshit o Génesis. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que ya terminamos, la semana que viene se termina? O sea que vamos a comenzar Éxodo con el Drash del monte. ¿Llegaron al capítulo 7? Vamos a leer del capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 6. ¿Sí? Dice así. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. Porque, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sean que la pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Amén. Acá Yeshua pronuncia estas palabras ¿en dónde? En el Sermón del Monte, o sea, no estaba en el templo, ¿cierto? No estaba hablando con jueces, con líderes religiosos, sino estaba hablando con discípulos. ¿Con quién hablaba? Él estaba hablando a los discípulos, a gente común, como vos, como yo, a corazones que lo seguían, que lo buscaban porque veían en él justamente el reflejo de Dios. Y viene de hablar, lo que vimos en los capítulos anteriores, viene a hablar del afán, habla de la ansiedad, de la confianza en el Padre, de enseñar que no se puede servir a dos señores y de que el reino comienza adentro, ¿cierto? Todo eso ya lo hemos estudiado, ¿lo recuerdan? Si no lo recuerdan, vayan a los videos y ahí están toda esa enseñanza. Eso es lo que, o sea, Yeshua no hablaba por hablar, no daba sermones sin conexión. No decía, a ver, hoy qué me pinta para hablar, porque, a ver,
sino dice, a ver qué me dice el Señor para hablar. Acá está. Voy a hablar Isaías. No, no era así. Lo guiaba el Espíritu Santo. Y en esa guía, como le dije, él venía de hablar del afán. Todo, o sea, todo iba hilvanando una cosa con la otra, aunque a veces no entendemos dónde está la conexión. Pero él venía, todo estaba conectado a algo, a buscar realmente un corazón entregado al Padre. Y para todo eso debía ir puliendo. Y a través de la enseñanza él iba puliendo el corazón de cada uno. A uno le costaba más, a otro le costaba menos, como acá. Pero justamente lo que acá Yeshua está hablando a eso también. Porque siempre estuvo la tendencia de mirar al que se queda, el que es más burrito. En la escuela, ¿vieron? Dice el más burrito, el que no le da más para 6. Y a veces fíjese que no es porque sean burros, sino porque en su cabeza hay tantas cosas que lo distraen, tantas cosas en su casa, tantas vivencias en su casa, que no les permite concentrarse y alcanzar una nota más alta. Volvamos acá. Acá en este contexto de que ya habló del afán, ya habló de la ansiedad, de la confianza en el Padre, y ahí dice, no juzguéis. No lo dice así como una orden fría, no es una orden diciendo no juzguéis y no te va a decir por qué, sino como una advertencia, justamente desde ese amor que tenía él, una advertencia amorosa, porque sabe que cuando el corazón vive presionado, cuando el corazón vive inseguro o fragmentado, el juicio se vuelve una forma de defensa. O sea, Yeshua no está anulando el discernimiento, está revelando justamente el peligro de mirar la vida desde una conciencia herida. No está diciendo, no está anulando el discernimiento de decir, bueno, eso está mal y hacer ver el error. O sea, porque, claro, puede venir a decir, bueno, hablando de un padre a un hijo que se está llevando materia, decirle, estás mal en la escuela, te estás llevando la materia, sos vago, y el hijo le diga, ¿pero qué me hablas vos si ni terminaste el secundario? Es un ejemplo ahí, pero siempre está esa respuesta desde la herida, tratando de cubrir el error y viendo la falta del otro. Por eso habla del ojo, habla del ojo, de la medida, ¿cierto? Lo leímos eso. Lo leímos, no, lo corrí y no lo volví a Mateo, que era que estaba hablando, abriendo la escritura a ver qué me traía de suerte. Hablábamos que comenzaba diciendo del ojo, acerca de la paja en el ojo ajeno, justamente apunta al interior del ser humano. Habla de la paja, de la viga, porque el problema no es lo que vemos, hermanos, sino desde dónde miramos. Eso es lo que nos está indicando esto. O sea, esta enseñanza que nos da el maestro nace en un monte, pero apunta justamente al interior del ser humano. No busca producir culpa, sino sanar la mirada para que el reino pueda ser visto y vivido. Eso es lo que en estos 6 capítulos, estos 6 versos, nos quiere enseñar el maestro. Nosotros vemos que dice, no juzguen o no juzguéis según, a ver, voy a abrir el Eastword y leerlo de la Reina Valera, que es la que todo tiene usted. ¿Usted tiene Reina Valera? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Así comenzamos leyendo. Y acá tenemos el verbo griego krino,
crinó. ¿Sí? ¿Sí o no? Crinó. ¿Cómo es el verbo? No. Crinó. No significa solo opinar o discernir ese juzgar. En su raíz más profunda habla de separar. Presten atención. Voy de nuevo. Porque es necesario que les quede bien registrado en su memoria esta enseñanza. El verbo griego, crinó, significa, la palabra crinó, ¿qué significa? Opinar, discernir, juzgar. Juzgar. O sea, no juzguéis en hebreo en griego es crino. No juzguéis es mekrínete. O sea, el verbo en sí es crino, que no significa solo opinar, o sea, no significa solo discernir. En su raíz más profunda habla de separar, de partir en dos, de establecer una distancia interior desde la cual uno se coloca en una posición de superioridad. O sea, no es simplemente decir esto está bien o mal, sino justamente romper la unidad para poder emitir una sentencia desde afuera. O sea que la raíz de no juzguéis alude a separar, dividir, emitir sentencia, colocarse por encima. ¿Se entiende? ¿Me estoy explicando? ¿Lo están tomando? Cuando dice el maestro, no juzguéis, está diciendo, no separen, no partan en dos, no dividan, no emitan sentencia, no se coloquen por encima del otro. Justamente Salomón en Proverbio escribe, el que responde antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbio 18:13. El que responde antes de oír le es fatuidad y oprobio. ¿Alguna otra versión que tengan Proverbio 18:13? Que me lo lean. Proverbio 18:13. Esta versión dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Mm? Yeshua no está prohibiendo el discernimiento espiritual, lo dije en primer momento, porque si no sería contradictorio, porque buscame César Juan 7:24. Juan 7:24 dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juzguen con justicia. También dice justamente en la Reina Valera, juzgad con justo juicio. ¿Sí? ¿Lo han escuchado Voy a leer así? esta versión. A Dice ver. así. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Wow, esa creo. No juzguéis según las apariencias, dice el Reina Valera, sino juzgad con justo juicio. O sea que Yeshua no puede estar contradiciéndose. Porque dice, ¿viste que no tenés que juzgar? No, tenés que juzgar. No está diciendo que no está prohibiendo el discernimiento espiritual. Está revelando algo mucho más delicado que eso. O sea que el juicio no nace de la luz, sino de una fractura interna no resuelta. Eso es lo que está diciendo el maestro acá en el Sermón del Monte. El juicio aparece cuando el alma pierde su centro y necesita afirmarse comparándose. Y acá léanme Santiago 4:1. Ariel, por favor.
Santiago 4:1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Mm? O sea, que a eso es lo que se está refiriendo el maestro. No juzguen para que no sean juzgados. De esos malos deseos. Cuando juzgo al otro, me separo de él y toda separación externa justamente es un reflejo de una separación previa en el interior. Cuando yo juzgo, me separo del otro porque yo ya estoy separado dentro mío, de mí mismo. No sé si se entiende. Cuando vos emitís juicio sobre otro, juicios dañinos, es porque ya en tu interior está el mal. 1 Juan 2:11 dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hola, ¿me siguen? Porque nadie se distancia del prójimo sin haberse distanciado primero de sí mismo. Porque cuando realmente ya no tenés una conciencia fragmentada, ya no, el error del otro no lo ves, no lo ves de la gravedad que lo veías antes, sino que realmente ves que esa persona, en lugar de, el juicio que haces, en lugar de que sea para dañarlo, sea para rescatarlo. ¿Me siguen? A ver, un ejemplo burdo. Te encontrás con alguien ¿eh? Sí, o por ejemplo, encontrar una persona que debe tomar mucho y en vez de decirle, salí, o sea, sos un borracho, ya nunca vas a cambiar, porque tus padres eran borrachos y porque vas a seguir siendo un borracho, eso es porque es un juicio hecho desde la fractura de la conciencia de la persona que está emitiendo el juicio. Porque vos le puedes decir, mirá, yo estoy dispuesto a ayudarte, déjame ayudarte. No, porque tus padres fueron borrachos, vos tenés que cortar esa cadena de iniquidad, vos tenés que cortar esa maldición generacional. Suena diferente. Le estás hablando lo mismo, le estás haciendo ver lo mismo, pero poniéndote a la par para ayudarlo a salir de esa situación. Por eso nadie se distancia del prójimo sin haberse distanciado primero de sí mismo. O sea, el que juzga no ve realmente al otro. ¡Guau! El que juzga no ve al que está juzgando. El que juzga se protege, se defiende de aquello que todavía le duele, de lo que no ha sido sanado, de lo que no quiere mirar en su propio corazón. Por eso el juicio no es un acto de claridad, o sea, no es algo que lo estás viendo, sino un mecanismo de defensa del alma herida. Por eso es que después dice, hipócrita, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves tu viga? O sea, estás viendo, no ves la herida que hay en vos. Estás proyectando lo que está en vos en el otro. ¿Me explico? Vieron que cambia el leer, no juzguen para que no sean juzgados. Así que no juzgues para que no seas juzgado. O sea, cuando alguien dice, por ejemplo, estás tomando de más, o estás fumando, o ¿quién sos vos para juzgar? No juzgues si no querés ser juzgado. Todo porque muchos conocen la escritura, pero para justificarse. O sea, toman textos fuera de contexto para justificarse. ¿No conocen personas así?
Sí, dice, esta mañana se estuvo peinando enfrente del espejo ese. Después encontramos en el 7.2 que dice, porque con el juicio, o lo vamos a leer de la Reina Valera, que la que ustedes tienen, en Mateo 7, el 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y cuando muchos han usado este versículo para que nadie le diga nada por las macanas que se manda, ¿o no? No juzguéis, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma vara que medís va a ser medido. O sea, como diciendo, déjame pecar tranquilo, vos hacete cargo de tu pecado y yo me hago cargo de mi pecado. No me vengas a decir nada. Más o menos así es cuando yo he escuchado hablar de esto, he escuchado decir cuando alguien ha corregido, con la misma vara que medís vas a ser medido. Y acá el maestro nos aclara eso. La palabra de medir en sí, con la medida, la palabra griega es metron. Y no se refería únicamente a una medida externa, o sea, no era la cinta métrica para medir, no era el palito del carpintero. Era como una balanza o una regla. O sea, en el mundo antiguo, en aquella época, cuando Yeshua estaba hablando, el metron era el patrón interno con el que una persona interpretaba la realidad. Es el marco invisible desde el cual daba valor, sentido y peso a las cosas. O sea, no habla primero de lo que hacemos hacia afuera, sino de cómo está configurado en nuestro interior. A eso se refiere cuando dice que con la medida con que miden serán medidos. O sea, ¿cómo está tu interior? En la Escritura, en Proverbio 23:7 dice, tal como pensó en su alma, tal es él. O sea, muchas veces nosotros juzgamos al otro desde lo que hay en nuestra alma. No somos juzgados por Dios con una regla ajena o impuesta desde afuera. Somos juzgados y vivimos según una estructura interna con la que miramos al mundo. Somos juzgados no por lo que se ve, sino por lo que está en nuestro interior. O sea, según la estructura interna con la que miramos el mundo, con la que interpretamos a los demás, a nosotros mismos y hasta a Dios. Con eso somos juzgados, porque a veces interpretamos a Dios pensando que Dios es injusto, o no, lo hablábamos el miércoles, ¿sí? O sea, ¿por qué Dios lo permitió? El juicio que nosotros usamos con otro no es solo una opinión, es la frecuencia espiritual en la que habito, es cómo yo me siento, el clima interno que yo mismo sostengo día a día. A eso es a lo que se refiere Yeshua, que dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. O sea, porque si en nosotros estuviese Gálatas 5:22, nuestro juicio nunca sería dañino, sino no sería de hacer daño, sino de reparar. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:22? ¿Alguien me lo lee, por favor? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Están escuchando? O sea, eso es el fruto del Espíritu, ¿cierto?
¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo que es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22, anótenlo. Es el fruto del Espíritu. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Que donde hay misericordia interior, o sea, donde no hay misericordia interior, no puede fluir misericordia hacia afuera. Hola, ¿están escuchando? A veces, cuando emitimos juicios dañinos, es porque no hay llenura del Espíritu Santo. Porque cuando hay misericordia en tu interior, ¿qué es lo que va a salir hacia afuera? Misericordia. Ahora, cuando juzgás es porque no hay presencia del Espíritu Santo en vos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hizo misericordia. A eso se refiere que con la misma medida vas a ser medido. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hizo misericordia. Por eso Yeshua no habla de castigo, sino de correspondencia. No está diciendo que vas a recibir un castigo, sino que vas a recibir lo mismo. No atraes castigo, habitas el mundo que tu propia medida construye. A ver, con esto tampoco es, estamos hablando de algo o sea, el Señor nos llama, por lo que leímos en Juan 7:24, no nos llama que tenemos que hacer juicio justo. ¿No lo leyemos? Lo leímos. ¿No lo leímos ahí por ahí? ¿Lo podés leer de nuevo? Quiero que quede claro de que no, porque si no va a salir acá, el pastor dijo que no me tenés que juzgar. Porque tomamos desde ¿cómo? Lo evangélico, sino aquello que, ¿cómo que le dice el apóstol? Evangelicalismo, le dice, evangelicoide. ¿A qué hace referencia el apóstol cuando dice así? Al que, por ejemplo, si estás pecando y alguien te dice, mira, estás mal lo que estás haciendo, y que el otro te diga, no, porque ahí está escrito que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Claro, lo tomás a tu manera. Y eso lo vamos a ver el miércoles, porque quiero que quede claro. Lo pasé así por arribita el otro día hablándolo. No está refiriéndose o sea, es más profundo de eso. Es una enseñanza que el maestro estaba dándole a los judíos que estaban viniendo. Le estaba hablando desde el conocimiento que tenían los judíos. Por eso es tan necesario cuando nosotros tomamos las cosas así y usamos las palabras que están en la Escritura, de acuerdo a la creencia evangélica, vuelvo a decir, a los evangelicoides, no al evangélico, pero nosotros éramos evangélicos, pero no nos justificamos decir, uy, mira la Priscila, está engañando al Vladimir. Pero no voy a decir nada porque yo en una vez engañé a mi mujer y como dice la palabra que el que esté libre de pecado, entonces no la voy a ir a corregir, que siga pecando. A la larga es eso, cuando dice el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O aquel que está tomando y dice, uy, no, pero si yo me acuerdo que yo tomaba igual y entonces yo no estoy libre de pecado. No, eso es interpretación totalmente sacada de la Torá. Por eso es que es necesario que estudiemos la Torá para que realmente nosotros tengamos el conocimiento que tenían los que escuchaban a Yeshua. Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Hacer justo juicio es tener discernimiento. Discernimiento. Ahora me imagino que no sé, porque según
desde una vista así superficial, desde el Persia, podemos ver eso, o sea, no sé, René no va a poder decirle nada a los chicos que están a cargo de él porque él no puede estar juzgando, Ariel no va a poder corregir nada, yo como pastor no voy a poder corregir nada porque dice que no hay que juzgar, ¿me entiende? Eso es lo que realmente, porque dice que el único que juzga, ¿quién es? Dios. Así que vos no puedes decir nada al que está obrando mal porque el único que juzga es Dios. Pero ahí dice Juan, dice el maestro, que tenemos que juzgar con discernimiento. Por eso que no se puede contradecir, porque si no acá podemos tomar de que no tenemos que hacer juicio. Pero Yeshua nos está enseñando que no tenemos que hacer juicio desde nuestra herida interior. De nuestro problemita interior no podemos hacer juicio hacia los otros. La dureza genera dureza, la sospecha genera sospecha y la misericordia abre espacio para la misericordia. Lo que mido afuera termina siendo el espacio donde mi alma aprende a vivir. Después el maestro continúa en el versículo 3, dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no consideras la viga en tu propio ojo? Acá, paja, en griego, se dice carpos, ¿sí? Y viga se dice dokos, ¿sí? Carpos es una paja, es una astilla, algo muy pequeño. Carfos, Carpos. como una F. Carfos. Es algo pequeño, algo liviano, es algo casi imperceptible a lo que dice esa paja. No se imaginen una rama no sé, de trigo ahí en el ojo. Es algo imperceptible, algo pequeño. Cuando dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras eso tan pequeño en el ojo de tu hermano y no consideras la viga en tu propio ojo? Viga es como tal, dokos, es una viga, se refiere a una viga estructural, o sea, no es un detalle, es justamente el soporte de un edificio, o sea que es bastante grande. Aquello sobre lo que descansa, pero también presten atención, dokos es el soporte del edificio, aquello sobre lo que descansa toda la construcción. O sea, que si la viga está torcida, ¿cómo queda la construcción? Todo torcido. Todo lo que se apoya sobre ella también lo estará. La viga no es un pecado mayor, o sea, no es una falta más grave que la otra. Lo que es una estructura interna que sostiene mi manera de ver, de interpretar, de reaccionar frente a la realidad. ¿Se entiende? O sea, no está diciendo por el tamaño. ¿Vieron que en los dibujos, o sea, ponen así, saben, salir en Facebook un tipo con una viga clavada en el ojo y o sea, haciendo referencia a que es mucho más grande. A lo que nos hemos interpretado durante años, que cuando dice esto, ¿por qué mira la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu ojo? Lo hemos tomado desde esa literalidad y entendíamos que era por el tamaño y no es por el tamaño. Lo vuelvo a leer. La viga no es un pecado mayor, no es una falta más grave que la otra, es una estructura interna que sostiene mi manera de ver, de interpretar y de reaccionar frente a la realidad. O sea,
que la viga es una herida no sanada, una creencia rígida, una narrativa del ego, una identidad construida desde el dolor. A eso se hace referencia cuando dice la viga. O sea, no se trata de algo que tengo, sino algo desde lo cual miro. Por eso no la veo, porque mi ojo fue formado alrededor de la viga, por eso no la notás a la viga. Es tan antigua esa viga que tenés, tan familiar, que se volvió normal. O sea, desde ese lugar, la paja del otro se vuelve enorme. No porque sea grave, sino porque mi mirada ya viene distorsionada por esa estructura interna que nunca fue revisada. O sea que el problema no es lo que el otro tiene, sino desde dónde yo miro lo que el otro tiene. Cuando la viga gobierna el ojo, incluso la verdad se vuelve dura y la corrección deja de sanar para comenzar a herir. ¿Se entiende? El problema no es lo que el otro tiene, sino desde dónde yo miro. O sea, cuando la viga gobierna el ojo, incluso la verdad se vuelve dura y la corrección deja de ser de sanar para comenzar a herir. Por eso, la viga se refiere a eso. ¿Cómo está tu interior? ¿Se entiende? Antes de juzgar, generalmente lo que nos molesta, esto siempre lo hemos visto, generalmente lo que nos molesta del otro es porque está en nosotros. Y hay cosas que nos cuesta cambiar y por eso lo vemos en el otro y nos molesta el otro, pero en realidad te está molestando a vos, porque vos tenés lo mismo que el otro tiene. ¿Me entiendes? Luego encontramos esta palabra que dice en el versículo 5, hipócrita. Hipócrita sabemos perfectamente qué significa este hipócrita que está escrito acá. Cómo Yeshua se refiere a ese hipócrita. No es como nosotros cuando te peleas con alguno y te dice, hipócrita, vos me vas a venir a hablar de amor, mirá cómo me tratás. No es esa forma del hipócrita este. La palabra es hipocrités. Hipocrités, ahí está escrita. Hipocrités. O sea, eso lo hemos escuchado, inclusive lo hemos escuchado enseñarlo al apóstol. No nace en el ámbito moral ni religioso esa palabra. ¿Proviene de dónde? ¿Alguien sabe? Del teatro. Proviene del mundo del teatro griego. Y designaba al actor que salía a escena con una máscara, con un prosopón, una máscara. No era alguien falso, como hoy se identifica esa palabra. No era alguien falso en el sentido ético moderno, sino alguien que representaba un papel. Por eso cuando Yeshua dice hipócrita, no está insultando, está desenmascarando, está sacando la máscara. A eso más o menos lo que hacía referencia a Isaías cuando dice este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, puede ser que puedas venir acá de saquito, bien vestido, con polleritas bien largas, bien elegante, pero salís de la puerta para allá y te prende un cigarrillo, se te cruzó uno en la calle y le tocaba bocina, y le decís bendita la madre que te trajo al mundo. Eso es un hipócrita, que se pone
pinta de alguien que le rinde honor a Dios y en realidad le rinde honor a su ego. O llega a la casa y no pensaste en la cena. ¿Cómo que no pensaste en la cena? En vez de decir, amor, ¿qué podemos comer? ¿Qué cocino? ¿Y la comida? El hipócrita no es el que falla, sino el que corrige desde una identidad no integrada. Es alguien que habla desde un rol espiritual, pero no desde un corazón sanado. El juicio se vuelve justamente una máscara, una forma de mostrarse firme, claro, justo, cuando en realidad es una defensa para no tocar la propia fragilidad. Lo digo de nuevo. El juicio se vuelve una máscara, una forma de mostrarse firme, claro o justo, cuando en realidad es una defensa para no tocar la propia fragilidad. Por eso Yeshua no dice, no ayudes a tu hermano. Dice, saca primero la viga. ¿Escucharon? No dice que no ayudes a tu hermano, saca primero la viga, no para humillarte, sino para dejar de actuar y empezar a vivir desde la verdad. Mientras haya máscara, la corrección hiere. Cuando la máscara cae, la mirada se vuelve misericordiosa. Seguimos. Entonces verá bien cuando saques esa viga y verás la palabra que dice acá es diablepo. Diablepo. ¿Cómo es? Diablepo. Por eso el verbo que aparece es diablepo y no significa simplemente ver mejor o ver con más atención. O sea, esta es una palabra compuesta por dia, que significa en griego a través de, y blepo, que es ver. O sea, habla de una visión que atraviesa, que ya no se queda en lo superficial y que no está deformada por filtros internos. Yeshua no promete una nueva información, promete una nueva calidad de mirada. O sea, por eso dice Mateo 5:8, que lo vimos en el sermón, la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Entonces, cuando saques esa viga, verás bien. No significa que el ver bien, no significa que sabrás más, sino que dejarás de mirar desde tu herida. Porque la claridad espiritual no se adquiere estudiando más. No se adquiere acumulando conceptos ni perfeccionando argumentos. La claridad aparece cuando el alma deja de defenderse. Entonces, mire qué importante esto. La claridad aparece cuando el alma deja de defenderse. Porque mientras la viga permanece, la mirada está ocupada en sostener una identidad. Cuando la viga cae, el ojo queda libre. Y recién ahí la visión se vuelve simple, limpia y compasiva. A ver bien no es ver defectos con precisión, es ver personas sin distorsión. Ver bien no es ver defectos con precisión, es ver personas sin distorsión. Es poder acercarnos al hermano sin necesidad de corregirlo para sentirte seguro o sentirte superior. Solo el que ha sido sanado en su mirada puede ayudar sin herir. Entendemos que ser sanado en su mirada se refiere a su yo, sanado su ego. Puedes decir la verdad sin dureza,
y acompañar sin colocarte encima del otro. Por eso, acá en este comienzo del capítulo 7, Yeshua une sanidad interior y visión clara, porque la forma en que vemos revela el estado de nuestro corazón. No deis lo santo a los perros, dice. Que voy a decir, ¿qué tiene que ver esto? No entiendo. El 6, perdón. No den ustedes los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sean que lo pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Acá este versículo, aunque parece hacer, ¿cómo se dice? Estás discriminando, no es una discriminación. Este versículo suele leerse como una advertencia dura, casi elitista, pero justamente en una clave mistagógica, Yeshua no está hablando de personas, está hablando de estados de conciencia. ¿Se entiende? No está hablando de personas, no está diciendo que las personas son chanchos, está hablando de estado de conciencia. Cuando dice lo santo, no se refiere a algo religioso, porque entendemos que santo, ¿qué quiere decir? Kadosh, y significa separado, consagrado. O sea, aquello que nace de un proceso profundo, de una transformación real de tu alma. Fíjense cuando dice de las perlas, no den ustedes a los perros ni echen sus perlas. No den los santos delante de los perros ni echen las perlas delante de los cerdos. ¿Alguien conoce cómo se forman las perlas? ¿Cómo? A ver. La concha sí, pero ¿cómo? O sea, la perla no se encuentra en la superficie, lo sabemos, ¿sí? Se forma, ese granito de arena lo que provoca es una herida en la ostra. Y cuando algo extraño entra, duele y es cubierto lentamente hasta transformarse en belleza, ¿o no? Una perla no se paga. O sea, las perlas son revelaciones nacidas del dolor transfigurado. A eso se refiere, no de las perlas a los cerdos. No des en tu trabajo, tu transformación, eso que te costó. Las perlas no se encuentran en la superficie, por eso hace referencia a la perla. Se forma justamente prestan atención, se forma en la herida de la ostra cuando algo extraño entra, duele y es cubierto lentamente hasta transformarse en belleza. O sea que las perlas son revelaciones nacidas del dolor transfigurado. ¿Y quiénes son entonces los perros y los cerdos? No son identidades humanas, sino conciencias no integradas. Cuando se refiere a perros y cerdos, son conciencias no integradas. Son conciencias dominadas por el juicio, la reacción, la dureza y la defensa. Por eso, porque dicen, ¿y qué relación tiene este versículo con lo que vimos de la paja? Y es justamente eso. Perros y cerdos, una conciencia no integrada, dominada por el juicio, la reacción, la dureza y la defensa. Cuando alguien vive en juicio, ¿qué hace? Pisa a los santos sin reconocerlo, usa la verdad como arma, convierte la revelación en motivo de ataque. Porque por eso Yeshua une justamente este versículo con el juicio. Porque el juicio profana lo sagrado. ¿Sí? Porque, a ver, ¿hay algún santo acá? Yo soy santo, soy apartado para Dios. Santo que en ocasiones pecamos.
¿Y hay algún pecador que en ocasiones se hace el santo? Bueno, sigamos. Por eso la verdad entregada antes de tiempo se vuelve peso. La revelación compartida sin discernimiento se transforma en tropiezo. A eso es lo que hace referencia a no darle perlas a los cerdos. O sea, esto no es un llamado a cerrarse, sino a respetar los procesos. Hay verdades que solo pueden ser recibidas por un corazón que ya ha dejado caer su viga. ¿Se entiende? Igual que esto, de no darle perlas a los chanchos. Yo he escuchado muchas veces decirle, no hablarle a personas que no quieren saber nada con Dios. ¿O no? ¿No han escuchado esa referencia? No darle perlas a los chanchos, no le hables a ese porque no quiere saber nada con Dios. Y no es así. Conectado como Yeshua lo conectó con el tema de la paja en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu ojo, hace referencia justamente a que hay tiempos de proceso. Vuelvo a repetir quiénes serían los perros y los cerdos. Son conciencias no integradas, dominadas por el juicio, la reacción, la dureza y la defensa. Esto lo podría tomar, por ejemplo, eso que vos pasaste, esa experiencia que vos pasaste, de la cual el Señor te sanó, a lo mejor contárselo a alguien que aún está dominado por el juicio, por la reacción, por la dureza y la defensa, te va a provocar un daño a vos mismo. ¿Entiendes? Por eso dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Un ejemplo. Ponele, Julián se encuentra con Mario y se congregan juntos y en un momento le dice, no, porque no sabe que el Señor me sanó de adicción de pornografía y consumo de droga, pero él me sanó y yo te quiero compartir esta experiencia que he tenido. Pero resulta que Marito aún tiene su conciencia no integrada, dominada por el juicio, la reacción, la dureza y la defensa, y sale y lo acusa, y lo juzga, y lo trata como a una persona viciosa, siendo que la persona le está diciendo que ya fue sanado. Entonces ese Marito, ¿qué es lo que hace? Lo que dice acá, lo despedaza. Aquel que le abrió su corazón, contando su experiencia, pensando que le iba a provocar también un cambio en él, pero como su conciencia aún no estaba integrada, estaba dominada por el juicio, que es lo que afuera encontrás, la reacción, la dureza y la defensa, lo que hizo fue despedazar a Julián que confió en él. ¿Se entiende? Yeshua no nos deja justamente esta enseñanza para que caminemos con miedo a equivocarnos, sino para que aprendamos a habitar, que en nosotros habite una mirada sanada. O sea, el problema nunca fue la paja en el otro, se habrán dado cuenta. El verdadero trabajo siempre estuvo en el ojo propio, no para condenarnos, sino para liberarnos de una forma de ver que ya no da vida. Cuando el juicio gobierna, ¿qué pasa? La relación se rompe. Cuando la mirada es sanada, la relación es restaurada. Porque justamente el reino no se manifiesta en quien tiene la razón, sino en quien aprendió a mirar desde la misericordia. Y Yeshua no nos llama a ser ciegos, nos llama a ver sin herir. No nos pide silencio, nos pide verdad sin dureza. No nos
prohíbe ayudar. Nos invita a hacerlo desde un corazón reconciliado consigo mismo. O sea, la viga cae cuando dejamos de defendernos. La máscara cae cuando dejamos de actuar. Y recién entonces el ojo queda libre para ver bien. Ver bien no es detectar fallas, hermano. Ver bien es reconocer al otro como tu hermano. Y ahí, solo ahí es cuando el reino deja de ser una idea y comienza a ser vivido. No mirar al otro para detectar la falla, sino reconocer al otro como tu hermano.